Donald Trump advirtió que puede imponer sanciones mucho más duras. Tras una reunión con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el mandatario estadounidense renovó su llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas para que abandonen al dictador caribeño, quien aún es respaldado por la cúpula militar. El presidente Donald Trump advirtió el martes que Estados Unidos podría imponer sanciones mucho más duras a Venezuela, luego de nuevas medidas punitivas anunciadas por el Tesoro y tras instar a los militares venezolanos a desconocer al dictador Nicolás Maduro. Al reunirse con su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, otro duro crítico de Maduro, Trump se negó a predecir cuándo se irá Maduro, quien sigue aferrado al poder casi 2 meses después de que Estados Unidos y muchos países de América Latina y Europa declararon ilegítimo su mandato. No hemos aplicado las sanciones más duras, dijo Trump en rueda de prensa con Bolsonaro. Diría que hemos impuesto sanciones justo en el medio, pero podemos ser mucho más duros si necesitamos hacerlo, agregó el mandatario estadounidense, poco después de que el Tesoro anunciara sanciones a la minera estatal venezolana Minerva y a su presidente por operaciones de oro ilícitas. Lo que está sucediendo ahí es una desgracia. Este fue uno de los países más ricos del mundo y, de repente, está agobiado por el dolor y la pobreza. No hay comida, no hay agua, no hay aire acondicionado, no hay nada, dijo Trump. Trump renovó su llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas para que abandonen a Maduro, aún respaldado por la cúpula militar. Pedimos a los miembros del ejército venezolano que dejen de apoyar a Maduro, que en realidad no es más que un títere cubano, dijo Trump en un llamado conjunto con Brasil. Bolsonaro dijo que había hablado con Trump acerca de permitir que el ejército estadounidense se posicione en Brasil cerca de la frontera con Venezuela. Por su parte, el régimen venezolano acusó a ambos líderes de hacer apología de la guerra y dijo que sus declaraciones son una amenaza contra la paz y seguridad internacionales, según un comunicado de la Cancillería. Ninguna alianza neofascista logrará doblegar la voluntad independiente y soberana del pueblo venezolano, señaló el texto. Trump reiteró más temprano que todas las opciones están sobre la mesa con relación a Venezuela, aunque los aliados latinoamericanos y europeos han advertido contra el uso de la fuerza. Queremos resolver la situación porque Brasil está siendo perjudicado y no nos interesa ni a nosotros ni a ellos que el país se perpetúe en la situación que está, dijo Bolsonaro a medios brasileños. Pero puesto a elegir entre la vía diplomática y la militar, optó por la primera. Diplomacia en primer lugar, hasta las últimas consecuencias, dijo. Estados Unidos ya impuso una amplia gama de sanciones a funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, incluido Maduro. Además, aplicó afines de sanciones a su estatal petrolera PDVSA que cuando empiecen a regir el 28 de abril funcionarán como un embargo de hecho al crudo, crucial para su economía. Analistas ven poco probable que Washington aplique un embargo total a Venezuela, del tipo impuesto en 1962 por Estados Unidos contra la Cuba comunista, el cual no concitaría apoyo de sus aliados en América Latina. Venezuela, declarada en cesación de pagos parcial en noviembre de 2017 por varias agencias calificadoras, está sumida en una crisis económica sin precedentes, que ha provocado la huida de 2,7 millones de personas desde 2015, según la ONU. ¿Cómo sería una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela?
Frank Mora, director del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green y ex oficial del Pentágono durante la gestión de Barack Obama, analizó los distintos escenarios ante una eventual incursión norteamericana. Todas las opciones están sobre la mesa. Una y otra vez, Donald Trump reitera que los Estados Unidos no descarta una intervención militar en Venezuela. Por el momento es solo una opción. El gobierno norteamericano viene aplicando una fuerte presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro por medio de sanciones económicas y de la vía diplomática. Ya más de 50 países se unieron para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Esta presión externa e interna ha golpeado al régimen chavista, pero no lo suficientemente como para lograr el objetivo de Washington y la oposición venezolana, derrocar a la dictadura y restablecer la democracia. La posibilidad de una incursión militar tiene, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional, sus adherentes y sus detractores. La única certeza es que ni unos ni otros tienen claro cómo se desarrollaría una eventual intervención. Frank Mora, director del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green, LAC, por sus siglas en inglés, y ex oficial del Pentágono durante la gestión de Barack Obama, explicó en un artículo publicado en Foreign Affairs cómo sería una intervención en Venezuela. Si finalmente Trump decidiera hacer uso de la fuerza para terminar con el régimen de Maduro, Mora sostiene que existen dos formas plausibles. Una sería a través de una serie de bombardeos de precisión, la otra, una invasión a gran escala. Para que los ataques aéreos den resultado, tendrían que destruir la infraestructura militar, de seguridad y económica del régimen de Maduro. Según Mora, el objetivo sería destruir la capacidad de la dictadura de reprimir a su pueblo y, a su vez, empujar a los militares a desertar. Aunque reconoció que este tipo de intervención suele presentarse como la alternativa más rápida, barata, segura y efectiva, también puede ser impredecible y con una capacidad limitada para dar forma a los resultados políticos. En ese sentido, puso como ejemplo las operaciones llevadas a cabo por los Estados Unidos en Libia, 2011, y en Yugoslavia, 1999. En el caso de Libia, los bombardeos duraron unos 7 meses. El principal objetivo, la caída del régimen de Muammar Gaddafi, se logró. Pero, por el otro lado, el país quedó inmerso en un gran caos. En resumen, la intervención logró su objetivo limitado. En Yugoslavia, Mora reconoció que la campaña fue más exitosa. En los 3 meses de operaciones, los bombardeos lograron golpear significativamente la capacidad del ejército yugoslavo y ayudaron a establecer un marco político supervisado por la ONU. El ex oficial del Pentágono detalló cómo sería el despliegue militar de las fuerzas norteamericanas para derrocar a Maduro. En primer lugar, necesitaría colocar un portaaviones en la costa de Venezuela para imponer una zona de exclusión aérea y atacar objetivos militares e infraestructura militar. Desde esa base, o desde un país aliado, deberían despegar aviones tácticos de ataque y otros no tripulados. También se utilizarían submarinos para lanzar misiles Tomahawk contra objetivos militares, como bases aéreas, instalaciones de defensa aérea y centros de comunicaciones, comando y control, así como armas cibernéticas con el fin de manipular, degradar y destruir las defensas de Venezuela. Mora analizó los dos posibles escenarios ante una intervención de este tipo. En el mejor, los primeros bombardeos provocarían una rápida deserción de los militares venezolanos y se evitaría así una gran escalada de violencia.
En el peor de los casos, los ataques aéreos se prolongarían durante meses. El resultado sería la anarquía. Miles de civiles muertos, destrucción total de la economía y las milicias chavistas patrullarían las calles, en coordinación con grupos criminales, causando estragos. Este último escenario forzaría, casi con seguridad, a los Estados Unidos a enviar tropas a suelo venezolano para desalojar a las fuerzas militares y a los grupos paramilitares que responden al régimen. Mora estimó que, a raíz de la dificultad de la operación y la complejidad de la geografía del país, las tropas norteamericanas podrían permanecer en Venezuela mucho tiempo más que los pocos meses que tenían previsto. Por ese motivo, Trump podría inclinarse por impulsar desde el comienzo una invasión terrestre, acompañada de bombardeos. Para ello, se necesitarían al menos 150.000 uniformados para hacer frente a las 160.000 tropas regulares de Venezuela y los más de 100.000 paramilitares que defienden a Maduro. El director del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green recordó las últimas intervenciones militares de los Estados Unidos. En Afganistán, 2001, e Irak, 2003, las tropas debieron permanecer durante casi 20 años. Mientras que en Panamá, 1989, la última que se dio en América Latina, aunque la invasión duró apenas 42 días, las operaciones militares se prolongaron por 4 años y medio. Una invasión de Venezuela requeriría muchas más tropas y duraría mucho más tiempo. Ante una eventual intervención terrestre, Mora también analizó los dos escenarios posibles. En el más exitoso, el ejército venezolano se retiraría rápidamente, y Maduro y su círculo más cercano huirían sin luchar, y las fuerzas de seguridad cubanas y rusas aliadas de la dictadura abandonarían sus puestos. Tras el colapso de la dictadura, los Estados Unidos mantendrían solo un número limitado de soldados para apoyar a las fuerzas venezolanas a restablecer el orden. No obstante, también existe la gran posibilidad de que las cosas no se desarrollen tan fácilmente. En el peor escenario, las fuerzas norteamericanas derrotarían a las venezolanas, pero luego deberán hacer frente a los paramilitares chavistas, insurgentes colombianos, grupos criminales y exmiembros del ejército. Todos ellos, asistidos y apoyados por Cuba y Rusia. Ese panorama complicaría aún más la ya alarmante situación que atraviesa el país caribeño, por lo que los militares de los Estados Unidos tendrían que permanecer durante años hasta que un nuevo gobierno pueda mantener el orden. En cualquier escenario, sostuvo Mora, los Estados Unidos deberían hacer frente a una campaña larga y difícil para estabilizar a Venezuela. Además, toda operación militar costaría vidas, dinero a los estadounidenses y perjudicaría la posición de los Estados Unidos en América Latina. Casi con seguridad se vería afectado por una campaña larga y difícil para estabilizar a Venezuela después de que terminara la lucha inicial. Tal compromiso costaría vidas y dinero a los estadounidenses y perjudicaría la posición de los Estados Unidos en América Latina. El diálogo entre Estados Unidos y Rusia sobre la crisis venezolana es difícil, pero abierto. Elliot Evans y Sergei Ryabkov, representantes de Washington y Moscú, respectivamente, mantuvieron un encuentro este martes en Roma sobre la situación con el régimen de Nicolás Maduro. Tras la primera reunión entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Roma sobre la crisis venezolana, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, aseguró que el diálogo con Washington es difícil, pero abierto. Estamos convencidos de la necesidad de continuar el diálogo con Estados Unidos, declaró el diplomático ruso a la prensa,
Al término del encuentro con Elliot Abrams, el encargado norteamericano para Venezuela. El de este martes fue el primer encuentro entre representantes de los dos países, que tienen posiciones diametralmente opuestas sobre la crisis en Venezuela. Rusia es uno de los grandes aliados del dictador Nicolás Maduro, mientras que Estados Unidos ha endurecido su postura contra el régimen chavista por medio de sanciones y acciones diplomáticas. Fueron conversaciones provechosas, afirmó Ryabkov, quien reconoció que hoy no pudimos acercar nuestras posiciones, sobre todo por asuntos de principio. Entendimos mejor su visión y sentimos el pulso de la posición estadounidense, sostuvo. Durante su permanencia en Roma, Ryabkov se reunió también con representantes del gobierno italiano para hablar sobre la crisis venezolana. Entendemos la especificidad de la posición italiana, que fue acordada con los otros países de la Unión Europea y con el Grupo Internacional de Contacto, recalcó el viceministro. El gobierno italiano está a favor de elecciones lo más rápido posible en Venezuela, no reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino y considera que las elecciones presidenciales del pasado mayo no atribuyen legitimidad democrática a quien salió ganador, es decir, a Nicolás Maduro. El viceministro ruso agradeció también la posición de Italia en contra de todo empleo de la fuerza para resolver la crisis en ese país. Para el diplomático, Italia puede contribuir en forma importante a encontrar una salida a la situación venezolana y podría colaborar para que la oposición tenga posiciones más constructivas hacia el diálogo con las autoridades de Caracas. Ryabkov reconoció que con Italia existen discrepancias sobre el enfoque de la crisis en Venezuela, como por ejemplo sobre la legitimidad de Maduro. Pero estamos abiertos a cualquier mecanismo de diálogo y creemos que es necesario intensificar nuestros contactos para evitar escenarios negativos, agregó. El encuentro en Roma fue confirmado en un comunicado por el Departamento de Estado norteamericano. Por su parte, mientras Abrams se reunía con Ryabkov, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Control de Armamento, Elaine Poblete, acusó a Rusia de apoyar a la dictadura chavista en la represión de la democracia en Venezuela.